A diferencia de la escuela de Austria, de los neoclásicos, de la economía de von Hayek, de la economía de John Maynard Keynes, de la economía neoliberal, de la economía matemática, por ejemplo, de John Nash, que fue uno de los galardonados con el Premio Nobel de Economía al desarrollar la teoría de juego. En suma, a diferencia de la economía contemporánea, que al ser una economía hegemónica no parte del análisis de la producción del capital como valor en circulación, por lo tanto no parte de la primera etapa del ciclo del capital, que después de la compra de los medios de producción y de la fuerza de trabajo por el propietario del capital, supone la producción de una mercancía cuyo valor supera el capital originalmente invertido por el propietario del capital, por el burgués. Es decir, se produce plusvalía, que es ese valor excedente no remunerado en el salario. Y la economía hegemónica, al ignorar el proceso de producción del capital, al ignorar el proceso de centralización en cada vez menos manos de la riqueza social, de la riqueza producida por las mayorías, asalariados, proletarios, campesinos, todos los que producen riqueza, al ignorar esas circunstancias que se derivan de la estructura misma del modo de producción capitalista, se trata de modelos económicos que tratan, en el caso de la escuela de Austria o en el caso de los neoclásicos o en el caso de John Maynard Keynes o de Friedrich von Hayek, de desarrollar un sistema en donde el capitalismo sea menos propenso a llegar a lo que Marx describe como la crisis de superproducción. La crisis de superproducción es cuando hay un desfase entre la producción y la demanda. Se produce a tal punto que se llega al paroxismo de la acumulación y de la producción de mercancías, que el capital como valor en circulación se paraliza. David Harvey, un marxista británico, utiliza la analogía del sistema circulatorio humano para decir que así como cuando ocurre un infarto la sangre deja de circular por el cuerpo, ya no es bombeada por el corazón, en el sistema capitalista cuando ocurre una crisis de superproducción, el capital, que es como si fuera la sangre del sistema circulatorio, se paraliza. Y así como ocurre un infarto si la sangre deja de circular, si el capital como valor en circulación deja de moverse, de circular, ocurre una crisis a gran escala como la que ocurrió en 2008, al punto de que en Estados Unidos, por ejemplo, el gobierno de Bush tuvo que inyectar dinero para evitar el colapso de los bancos, millones de personas perdieron sus trabajos, millones de personas perdieron sus hogares, o llega incluso a ocurrir una depresión porque se estalla, se sale de control lo que los economistas denominan la depresión, como lo que ocurrió en 1929, la Gran Depresión estadounidense. La economía hegemónica, por lo tanto, ignora el hecho empíricamente demostrable de la plusvalía. La plusvalía puede ser absoluta y relativa e implica la producción de un excedente no remunerado en el salario. Un obrero en una fábrica, por ejemplo, trabaja 8 horas. En esas 8 horas produce un valor. Recordemos que en el primer tomo del Capital, Marx distingue entre valor de uso, valor y valor de cambio. El valor de uso se deriva de las propiedades objetivas que forman el cuerpo mismo de la mercancía, que es un satisfactor de necesidades, una cosa exterior que merced a sus propiedades objetivas satisface necesidades, sean originadas en el estómago o sean originadas en la fantasía. Y al ser la mercancía una comodidad que satisface necesidades humanas, un satisfactor de necesidades, sean del estómago o de la fantasía, el valor de uso se refiere precisamente a cómo una mercancía, merced a sus propiedades, logra responder a una serie de necesidades. El valor de cambio implica una relación social, una relación cuantitativa de intercambio que hace conmensurables mercancías heterogéneas, valores de uso fruto de trabajos útiles cualitativamente distintos. El valor de cambio hace abstracción de la especificidad del trabajo útil y de la especificidad de las propiedades que se derivan del cuerpo de las mercancías intercambiadas y la remite a lo que en ellas les es común, es decir, el valor
que es objetivación de trabajo indiferenciado abstractamente humano. El trabajo indiferenciado abstractamente humano subsume todos los diferentes trabajos: el trabajo del obrero en una fábrica de carros, el trabajo del obrero en una fábrica de computadores, el trabajo del obrero en una fábrica de celulares, el trabajo del obrero en una fábrica de ropa, el trabajo del obrero en una farmacéutica. Todos los trabajos, desde el trabajo del artesano hasta el trabajo del productor de telas, hasta el trabajo del sastre, hasta el trabajo del minero, todos los trabajos imaginables dentro de la sociedad capitalista se abstraen y se reducen a gasto de fuerza de trabajo humana. Esa fuerza de trabajo humana constituye, por lo tanto, el trabajo indiferenciado abstractamente humano, que tiene una naturaleza social. El valor es objetivación de trabajo indiferenciado abstractamente humano. Se gasta fuerza humana de trabajo, sea del cerebro, de la mano, del nervio, del músculo. Es gasto productivo de cerebro, nervio, mano y músculo. Todos los trabajos, sean intelectuales, del científico, del ingeniero, que desarrolle un software, que aplique una teoría, sea un trabajo más físico, más manual, como el de un minero o el de un obrero en una fábrica, todos tienen en común el ser trabajo humano y por lo tanto se objetivan y crean valor. Ese valor luego se convierte en precio mediante la transformación de valor en precio, que es una ley, la fijación de precios que describe Marx en un contexto de competencia entre capitales en el mercado. La economía hegemónica en la actualidad, al ignorar el hecho empíricamente demostrable de la plusvalía, donde un obrero trabaja 8 horas en una fábrica, produce con ese trabajo indiferenciado abstractamente humano una mercancía, supongamos un celular, que luego se vende en el mercado por 100.000 pesos. El obrero produce en 8 horas de trabajo una mercancía que se vende, supongamos a manera de ejemplo, por 100.000 pesos en el mercado. Y ese obrero, por esas 8 horas de trabajo, recibe un salario de 30.000 pesos. El obrero trabajó 8 horas y le pagan 30.000 pesos, y la mercancía que produjo en esas 8 horas, que implica objetivación de su trabajo en tanto gasto de fuerza humana de trabajo, implica la remuneración de una pequeña parte de la totalidad del valor que produjo, y que es el valor del producto cuando la mercancía se lleva al mercado y se comercializa. ¿Qué pasa con los 70.000 restantes? En el ejemplo que acabo de dar, si un obrero produce una mercancía en 8 horas de trabajo y le pagan 30.000 por esas 8 horas de trabajo, pero la mercancía que ha producido vale 100.000, ¿qué pasa con esos 70.000 de más? Claro, el capitalista, sea el dueño de la fábrica o sea el dueño de la empresa, tiene que comprar los medios de producción y tiene que comprar la fuerza humana de trabajo. Ya que en este ejemplo el obrero gana 30.000 pesos, el costo de la mercancía de trabajo del obrero son 30.000 pesos. Y supongamos que el capitalista tiene que gastar 20.000 pesos comprando los medios de producción, comprando los materiales con los cuales el trabajador produce la mercancía. Pues entonces sigue habiendo un excedente, y ese excedente precisamente es la plusvalía que el capitalista luego acumula bajo la forma de propiedad privada. Siguiendo este ejemplo, el obrero trabaja 8 horas, recibe 30.000 pesos de salario, ese es el costo de la mercancía de trabajo. El capitalista tiene que gastar 20.000 pesos comprando los materiales que en 8 horas el obrero convierte en una mercancía que se vende en 100.000 pesos, y por lo tanto se queda el capitalista con 50.000 pesos excedentes que no invirtió ni en la compra de los medios de producción ni en el salario que le paga el trabajador. Esos 50.000 es lo que Marx denomina el valor excedente, la plusvalía que luego el capitalista acumula bajo la forma de propiedad privada. Por eso cuando en el comunismo se habla de abolir la propiedad privada, no quiere decir que nuestras propiedades personales pasen arbitrariamente a pertenecerle a todo el mundo, que es simplemente una caricatura absurda, ridícula, ideológicamente mediada, que no tiene nada que ver con las premisas del comunismo, sino que cuando se habla de abolir la propiedad privada, se habla de abolir la ganancia ilegítima, criminal, porque es un robo de ese valor excedente que produce el trabajador y que el capitalista se queda, y que es la plusvalía. En todos los trabajos uno puede demostrar empíricamente la existencia de una plusvalía. En el caso del proletariado que trabaja en una fábrica,
hay una diferencia entre el dinero que invierte el propietario del capital para comprar los medios de producción y la fuerza de trabajo, es decir, el salario, que es el costo de la mercancía de trabajo. El proletario vende su fuerza de trabajo en la esclavitud asalariada para obtener los medios de subsistencia, el capitalista le paga, pero quitando esos costos sigue habiendo un excedente que es la plusvalía, es empíricamente demostrable. La economía hegemónica, por tanto, ignora el hecho de la plusvalía, que es la esencia de la explotación capitalista. La economía hegemónica actualmente no tiene tampoco una descripción satisfactoria del ciclo del capital. Marx describe cómo el propietario del capital compra los medios de producción, compra la fuerza de trabajo mediante la conversión de capital en dinero. Luego el proletario produce una mercancía que mediante la plusvalía excede el capital originalmente invertido por el propietario del capital. Luego esa mercancía mediante la transformación de valor en precio se comercializa en el mercado en el contexto de la competencia entre capitales, y ese es el ciclo mediante el cual el capital se transforma en dinero, el dinero compra los medios de producción y la fuerza de trabajo, se produce capital, luego ese capital se transforma en precio, ese precio al ser comprado, al ser consumido la mercancía, vuelve a convertirse en capital y por lo tanto es un ciclo circular. Al ignorar la causa real de las crisis de superproducción, al tratar de ver el problema si el Estado tiene el control de la economía o no, como en el caso de John Maynard Keynes, o de tratar de evitar las crisis de superproducción mediante una economía planificada, todas estas son estrategias burguesas en el sentido en el que no tienen el interés de cambiar el modo de producción capitalista, que implicaría eliminar la explotación de la plusvalía absoluta y relativa, la anarquía de la producción que separa al productor de su producto, que el joven Marx llamaba el trabajo enajenado o la alienación en el trabajo. Ignoran las causas materiales de la pobreza, de que hoy en día se mueran 9 millones de personas al año de hambre en el mundo, mientras las 10 personas más ricas del mundo acumulan entre ellas más capital que la mitad restante de la humanidad. Hacen abstracción de las causas materiales reales de la pobreza, de la desigualdad, de la miseria, de la explotación, de la aplicación destructiva de la ciencia y la tecnología en la industria militar, en una industria regida por la obsolescencia programada que está acabando el medio ambiente y que hace cada vez más difícil hablar de un futuro para la humanidad y para muchas formas de vida que están en peligro de extinción. Hacen abstracción de las causas reales, por lo tanto, que hacen del modo de producción capitalista un modo de producción basado en la explotación del hombre por el hombre y que está destruyendo la naturaleza, que está degradando nuestra calidad de vida. Pensemos en la industria farmacéutica, donde se producen medicamentos más con el interés de vender, de generar más propiedad privada para los propietarios del capital, para los capitalistas, que en curar enfermedades. Pensemos en la industria tecnológica que opera bajo la obsolescencia programada, donde se producen mercancías, computadores, celulares, diseñados para dañarse en menos tiempo de lo que podrían y éticamente deberían durar, a costa de la destrucción del medio ambiente y a costa de la explotación de los proletarios que producen plusvalía en las fábricas donde se generan estas mercancías. Y pensemos en la amenaza de la producción masiva de armas de destrucción masiva, lo que ha hecho el COVID, siendo un virus aparentemente natural. Imagínense lo que causaría un virus que hace parte de las llamadas armas de destrucción masiva biológicas, que ya implica un virus genéticamente modificado, artificialmente creado, para matar el mayor número de personas posibles. Los países más desarrollados no solo tienen armas de destrucción masiva nucleares, sino que también tienen armas de destrucción masiva biológicas. Por lo tanto, el capitalismo ha llevado a una aplicación destructiva de la ciencia y de la tecnología que pone en riesgo la supervivencia de la humanidad. Eso, añadido al hecho de la explotación y de la producción de plusvalía, que es inherente al ciclo del capital. Por lo tanto, la economía marxista, la teoría del valor de Marx, es hoy en día más vigente que en cualquier otro momento de la historia y se convierte en la mejor caracterización del modo de producción capitalista que se tiene en las ciencias sociales en materia de la caracterización económica del capitalismo. Ya otra cosa es analizar lo cultural o lo político, pero lo económico
Cuando se trata del modo de producción como tal, sin duda la teoría del valor de Marx es la mejor descripción que se ha dado del valor de uso, del valor de cambio, del valor, del trabajo humano, de la forma del valor y la forma natural de la mercancía, de las leyes de transformación del valor en precio, del intercambio, de valores de uso, del salario, de la mercancía de trabajo, de la plusvalía absoluta y relativa. Por lo tanto, la tarea del marxismo hoy en día, en el plano académico de la teoría, es llevar a cabo una crítica como la que hizo Marx a los teóricos de la economía política clásica, Adam Smith y David Ricardo, como la que adelantó Marx contra los socialistas utópicos, particularmente Proudhon, pero dirigida contra la economía hegemónica, contra John Maynard Keynes, contra Friedrich von Hayek, contra la escuela de Austria, contra la escuela neoclásica del equilibrio general, contra todas estas escuelas que sirven como pilares teóricos para el neoliberalismo, para el neocolonialismo y para justificar lo ilegítimo y lo injustificable de un sistema, el sistema capitalista, que hoy en día pone en riesgo la supervivencia de la humanidad.